tu nombre? Mi nombre es María Elena García de Yopazá. Nací en la vereda del Jucual del municipio de Suezca. Soy la menor de 3 hermanos. A ver, yo recuerdo que era un campo muy bonito, había mucha agricultura, mucho ganado, muchas ovejas, muchas gallinas, mucho campo abierto, mucha agua. Era todo muy bonito. Nos ponían alguna tarea fácil como vigilar las gallinas que no escarbaran el sembrado o vigilar las que se iban al monte a poner huevos. Entonces tocaba mirar a dónde iban para ir a coger los huevos. Normalmente, si no me gustaba, igual había que hacerlos. Pero sí, había unos que le gustaba a uno hacer, por ejemplo, cuidar las gallinas, eso era divertido. También ayudar a mirar y cuidar las ovejas, porque también era divertido. Nos íbamos con los perros y entonces las asustaban y brincaban y eso era chévere. Teníamos que cargar el agua y en esa época no había otra manera de llevar el agua sino en unos chorotes de barro. Y eso no me gustaba porque yo siempre me caía y siempre rompía el chorote. Y siempre llegaba con la manija ya llorando a donde mi mamá y entonces le pegaban a uno porque había roto el chorote. Además que en el camino de pronto encontraba una culebra que lo asustaba. Nos tocaba también ayudar con ir a buscar la vaca para ordeñar y todo eso, para vender la leche y ayudarle a mi mamá, que ella cuajaba la leche, hacía los quesos y vendía, en fin, todas esas cositas. Sí, en el campo normalmente las casas son a una distancia, pues no sé, digamos, ahorita podríamos decir de unas, la más cercana podríamos decir que estaba a unas 6 cuadras de distancia en el campo. Y así sucesivamente todas eran bien lejos. A gritos, la gente se subía, por lo menos mi papá o mi mamá, se subían como en un altico, había un sitio como en una piedra donde fuera como más alta y ahí gritaban y ya la gente sabía. O de pronto se batía un trapo o lo que sea, algo, era una seña. Casi no. No, eso no nos permitían esos juegos, jugábamos entre nosotros en la casa, alrededor de la casa, pero reunirse con más niños en el campo, no. ¿Cómo me divertía haciendo oficio? Y de pronto teníamos la oportunidad de jugar, pero era como a escondidas, porque eso no le permitía a uno estar jugando. No teníamos muñecas, no teníamos nada de eso, ni pelotas, ni nada. Inventábamos nosotros algún juego, a las escondidas, o nos rodábamos por una praderita o algo así. O cogíamos un costal, donde empacaban el maíz, el trigo, la papa, y lo poníamos que había un alto y el pasto trataba de secarse, entonces ese era el rodadero. Nos sentábamos en ese costal y nos íbamos rodando hasta abajo, por allá. Pero eso era a escondidas, que no estuviera mi papá y mi mamá, porque eso no nos dejaban. Y también yo jugaba con mi hermano al aro, se llama. No sé ahora, pues eso era como ver ahora el hula hula más pequeño y más gordo, porque eso lo sacaban como de las llantas de los carros.
Entonces eso se moldeaba y se ponía el aro muy bonito. Y eso a veces nos lo llevábamos para la escuela. Y eso uno lo andaba con un palito, se cogía un palo y con eso empujaba ese aro y no dejarlo caer, sino que rodara todo el tiempo. Entonces yo jugaba mucho con mi hermano a eso, jugaba al trompo, jugaba una cosa que se llamaba el pite, que era con monedas y con unas bolas. Con ellos jugábamos a los policías y a los ladrones. Eso era, a ver, el que hiciera más, el que le pegara más a esas latas, porque hacíamos unas latas con las tapas de la cerveza, machucábamos esas latas y eso era. Entonces, pues uno apostaba aquí las latas esas a ver cuál se quedaba con más. O sea, el que le pegara las latas ganaba y eso, y una lata o dos latas, en fin, eso era. También, ¿qué hacía yo? Y también le echábamos a los pajaritos, se armaban unas flechas, unas caucheras, y eso también para pegarle a los pajaritos con eso. Ponían una piedrita chiquita y ya salía. Que mi hermano pues me enseñaba y entonces nos subíamos a los árboles, a bajar las curúas del vecino. ¿Qué más hacíamos? Y a jugar a los quemados. Bueno, ya con mi hermana, cuando mi papá y mi mamá se iban al pueblo, porque como eso era tan lejos, entonces ellos iban, nosotros sabíamos que se demoraban todo el día por allá, llegaban por la noche, entonces teníamos todo el día disponible para hacer lo que nos mandaban a hacer y para jugar. Entonces mi papá tenía un burro que era muy bonito. Él decía que estaba enrasado de yegua. Él decía que era yeguerizo, yo no sé qué era esa cosa. Entonces ese burro era muy bonito. Era grande, era bien hermoso. Y nosotros nos subíamos, mi abuelita nos mandaba que había que ir a darle a cambiar de sitio las vacas y eso, y las ovejas, porque se les ponía lazo y con unos clavos de hierro, eso, se clavaba en la tierra y quedaban amarrados ahí. Entonces había que irlos, hacia el mediodía, había que irles a cambiar el puesto porque ya se habían comido todo el pasto ahí, no tenían más, entonces había que ir a cambiar de sitio las ovejas de las vacas y el burro. Y resulta que con mi hermana cogíamos el burro y decíamos, no, tenemos que ir en el burro porque estamos cansadas, entonces vamos a ir en el burro. Lo cogíamos, lo arrimábamos en un barranco porque era muy grande, entonces nosotras chiquitas pues no alcanzábamos a subir. Entonces lo arrimábamos a un barranco, mi hermana que era la más grande, entonces ella tenía el burro, yo iba encima del barranco, me subía en el burro y ya cogía la rienda y ella daba la vuelta y se subía en el burro. Y nos íbamos y él nos respondía para ir por allá a recoger el ganado y eso, pero cuando él no quería, agarraba y se iba para la casa y nadie lo tenía ese burro. Y llegaba a la casa y entraba bien elegante por toda la mitad del patio, porque a él se le tenía enseñado que en la esquina de la casa se le colocaba en una artesa los pellejos de la papa, la yuca, la cáscara de la arveja, se revolvía con algo, un poquito de agua con sal, y él sabía que ahí le tenían esa comida. Seguramente ese día tenía hambre, yo no sé, y nos llevó para allá. Como era tan grande no nos podíamos bajar, sino lo arrimábamos al barranco. Entonces como llegó a la casa y mi abuelita nos vio y se puso brava y fue a buscar un palo para pegarnos porque estábamos encaramadas en el burro. Pero él llegó a comer, se agachó a comer y nosotras salimos despedidas por la cabeza del burro. Y ya, entonces, y ya lo dejamos que comiera y lo llevamos otra vez a su sitio. Porque era muy mal visto que las niñas se subieran en un burro o en un caballo si no tenía puesta la silla especial, que las mujeres se sentaban de medio lado, no podían esternarse, abrir las piernas, eso no se podía.
Para una Semana Santa, un Viernes Santo, mi papá y mi mamá se fueron al pueblo a escuchar el sermón de las 7 palabras y nos quedamos con mi abuelita. Mis hermanos, no, estaba solo Mercedes y yo, y quedamos encargadas de ir a soltar las ovejas a las 4 de la tarde para llevarlas al corral cerca de la casa. Eso quedaba más o menos a unas 3 cuadras de la casa, donde estaban amarradas. Y nos fuimos y empezamos a soltarlas, y había una que estaba muy cansona, y estaba dando muchas vueltas y estaba balando, como se dice, o sí, eso. Entonces yo la miré y dije, como está tan cansona, la voy a dejar de último. Y la dejé de último, y ella estaba muy nerviosa porque ya estaba sola. Entonces le arranqué el clavo de la tierra y lo solté, y le dije, a ver quién corre más, si usted o yo, y me fui corriendo, y la chiva corría por un lado y yo por el otro, y me enredé y me caí, y di yo no sé cuántos volantines y quedé ahí sin respiración, hasta que mi hermana se dio cuenta que yo estaba ya tirada y fue y me auxilió, y ya llegué a la casa, y pues eso quedaba entre las dos porque no podíamos contarlo si no nos pegaban por eso. Pues que yo recuerde Navidad, de niña Navidad no recuerdo nada de eso. Lo que sí recuerdo es lo de la Semana Santa, que hacían comida especial, y nosotros teníamos la oportunidad de comernos un huevo, porque mi mamá recogía esas cosas para vender y traer mercado a la casa y el vestuario para nosotros. Diciembre, lo que recuerdo es que era muy, muy bonito y se divertía uno mucho, era con las luminarias, que se recogían unas matas que se dan en el campo que se llama frailejones. Se recogían con anticipación los que estaban ya más secos y se hacían montones. Y ahí el 7 de diciembre en la noche entonces se hacía a una distancia retirada de la casa los montones y se hacía la hoguera. Y se reunía la familia y a veces algunos vecinos, y cada uno cogía el frailejón, iba y lo metía en esa hoguera. Él se prende porque esa mata prende como si tuviera aceite o gasolina. Eso prende con mucha facilidad. Entonces uno la agarraba de un punto, como del tallo, o no del tallo, sino de la parte donde se despenca de la mata, ¿sí? Entonces uno agarraba de ahí, iba y la encendía y salía corriendo y le daba vueltas con el brazo. Eso era muy divertido. Y la gente mayor, mis papás y eso, ellos bailaban el tres, un baile que se llama el tres. Entonces se iban bailando y se iban, y eso era muy bonito. Y eso se veía en todas las casas del campo, de todo por allá lejos. No, eso era muy bonito. En la escuela jugábamos con un balón a los perseguidos, era lo que más nos enseñaban, a los quemados. Entonces era mandar duro el balón, y el que se dejara lograr el balonazo estaba quemado, entonces salga del juego. Eso me encantaba porque yo era muy hábil y casi no me pegaba. Bueno, ya más grande, digamos ya en cuarto primaria, entonces ya estábamos, bueno, ya ahí hay un salto porque ya estábamos en el pueblo. Ya nos fuimos a vivir a Suezca. Ahí la experiencia fue un poquito dura porque las niñas del pueblo pues entonces me veían como la rara, como la campesina, y me hacían mucha guerra, lo que ahora llaman bullying. En esa época no se llamaba así, pero entonces yo fui una persona que siempre estaba como pendiente de mí, y no pedía ayuda, sino que yo me defendía. Entonces yo les pegaba, y eso sí, ¿para qué me molestaban? Fui muy buena estudiante y siempre andaba con el tricolor en mi pecho porque siempre sacaba muy buenas notas. Entonces eso también les molestaba a ellas. Hacíamos presentaciones porque para el 20 de julio se hacía el desfile, cosa que ahora no hacen. Entonces era el desfile y ya el 21 estaba uno en vacaciones y tenía un mes de vacaciones.
Los exámenes finales tenía uno que enfrentarse a los profesores, el señor alcalde, el señor cura y un representante del Ministerio de Educación. Y eran exámenes orales. Primero le hacían a uno examen escrito y después era el examen final, que era el examen oral, allá delante de todos esos personajes. Y en deportes me encantaba básquetbol. Andaba metida en los campeonatos que hacían ahí en el colegio del básquetbol. Eso me encanta. Y en mi juventud, ya eso es en la época de la escuela. Para ir a la escuela teníamos que caminar más o menos 2 horas. Y primero, los primeros años, pues iba con mis 2 hermanos, con mi hermano y mi hermana. Y teníamos que caminar, sí, más o menos 2 horas para llegar a la escuela y durante el camino estaba uno defendiéndose de los perros. Había muchos perros que salían a atacarlo a uno. Entonces tocaba llevar las piedritas en la maleta. En la maleta no, era una mochila de fique que nos compraban para echar el cuadro. Y ahí llevábamos piedritas para echarle al perro que no nos fuera a morder. Y bueno, eso era así. Y ahí pues ya entonces uno consigue los compañeros y ya juega en la escuela y ya también si había la necesidad, porque hay gente, o siempre ha habido niños más necios que quieren, como dicen ahora, montársela y nosotros no nos dejábamos, entonces ahí había una peleita y ahí nos defendíamos, de pronto no era ni a puño ni nada sino a piedra, no sé por qué era esa la... y yo era muy buena para echar piedra. Ay, no, para mí todas esas historias son como muy bonitas, ¿no? Son cosas que uno vivió y que era un tiempo tan sano, tan diferente ahora. Además que era un campo y en el campo uno vive muy rico. Lógicamente la vida en el campo es dura porque hay que trabajar, hay que labrar la tierra, hay que sembrar, hay que coger lo que se cosecha, todo eso, hay que hacer mucho oficio. Pero la vida en el campo es muy rica, o sea, porque está uno a campo abierto, hay mucho aire, mucho sol, mucho... Además que en esa época había muchas quebradas, donde el agua era como tan cristalina, y ahí el agua corría. Pero chévere, esa es la vida del campo, ¿no? Así como sufre, goza también. Esa es una parte de mi historia, porque si me pongo a contarles todo, no acabo.